creo que tenemos que volver a ciertas claves de la presencialidad, del contacto, del vínculo. Y también necesitamos comunicar de otra forma. Yo no creo que la receta sea que todo el mundo se vuelva influencer, eso no es cierto, eso está mal. Pero sí creo que hay que comunicar para distintos sectores sociales, movilizando esperanzas. Y creo que por eso incluso estuvimos tan cerca de ganar hace poco. Bueno, yo quiero contarles que la idea es plantear como algunas hipótesis sobre este momento actual de derechización, que es muy difícil de resumir porque hay mucha producción sobre el tema. O sea, al año están saliendo muchos libros en todos los idiomas posibles sobre el fenómeno de la derechización y hay lecturas muy distintas, hay lecturas muy diferentes, entonces yo les voy a plantear algunas hipótesis sin el ánimo de agotar el tema, porque este es un tema abierto y seguramente en estos 4 años vamos a tener que hablar de esto muchas veces. Entonces, bueno, yo quiero plantearlo en varios momentos. El primero, yo lo he venido diciendo desde 2016 para acá y es feo tener la razón. Las derechas ultra, que se pueden llamar de muchas formas, llegaron para quedarse y hoy son la hegemonía en buena parte del mundo. ¿Sí? Y no solamente llegaron para quedarse, sino que reconfiguraron el panorama político. Es decir, el mundo cambió en la última década de manera muy radical. Y cuando digo radical es en el sentido tradicional de ir a la raíz. O sea, las raíces de muchos fenómenos están cambiando. Y yo creo que hay al menos 3 sentidos que están muy ligados donde las derechas reconfiguran el panorama político. Primero, en el viejo sentido gramsciano de la relación de fuerzas. O sea, realmente hoy la relación de fuerzas, la manera como se entiende el equilibrio y desequilibrio de los sectores políticos, cambió de manera también muy radical. Entonces hoy, en todo el mundo, el panorama político de las relaciones de fuerzas cambió. ¿Eso qué quiere decir? Que hay en todo el mundo, casi sin excepción, nuevas fuerzas políticas de extrema derecha en todos los regímenes políticos. Las excepciones son pocas. Qué sé yo, China, Corea del Norte, pero en todas partes hay expresiones de extrema derecha que han surgido en los últimos años y que se han posicionado en los últimos años. Incluso países que parecían impermeables a eso han visto esas emergencias. Pensemos en Portugal. En Portugal, que tuvo durante un largo tiempo una coalición de izquierda gobernando, donde está el Partido Comunista, el Partido Socialista, el bloque de izquierda. Portugal parecía impermeable a la derecha más extrema. Hace poco salió un partido que se llama Chega y que le fue muy bien en las últimas elecciones. En toda Europa, en toda América Latina, tenemos expresiones de extrema derecha y eso refleja que se reconfigura el panorama político, digamos en los términos tradicionales, o sea, partidos políticos y luchas electorales. Pero hay una segunda manera de reconfiguración que para mí puede ser la decisiva. La extrema derecha tiene una gran capacidad de resituar, de redefinir, de transformar las sensibilidades y los juicios de la gente. Y eso de manera a veces imperceptible, a veces muy visible. Y yo creo que mucho del caldo de cultivo de los fascismos clásicos y los nuevos tiene que ver con eso. La gente empieza a valorar ciertos fenómenos de otra manera y empieza a tener afectos de otra manera y tener juicios de otra manera. Entonces reconfigurar no solo el panorama político en el sentido clásico de la disputa por el Estado, también reconfiguran la sensibilidad y la manera como se juzga. Y lo tercero, que me parece clave, las extremas derechas están logrando generar esos cambios, en un momento de reconfiguración global. Es decir, esta es una época de nuevas disputas imperialistas, de configuraciones de lo que los teóricos de la dependencia llamaban subimperialismos,
y de una militarización global. Y eso es muy peligroso. Porque básicamente, ¿cuál es el punto y cuáles son los tres vectores del mismo fenómeno? En los dispositivos electorales hay cambios, en los dispositivos del sistema político hay cambios, lo que algunos llamarían eso como lo macropolítico. Pero en lo micropolítico, que yo no creo que eso sea micro, hay otras maneras de sentir y de juzgar. Pero lo más importante, o más bien, algo que es muy importante, no lo más importante, es que eso sea en un momento de disputa global por los recursos, de disputa global por el ajedrez global pues, de los imperialismos y sobre todo en una oleada de militarización muy fuerte, ¿no? Y yo creo que eso es caldo de cultivo pues, para el desastre. Entonces, insistir en esto, las derechas llegan para quedarse, no son un fenómeno pasajero. Al contrario, reconfiguran los panoramas políticos y creo que esos tres momentos son claves. Ahora, hay un debate de cómo entenderlos, incluso de cómo nombrarlos. Y hay por lo menos 4 maneras de decirlo, que incluso en el título de la charla de hoy se planteaba. Primero, creo que hay un cierto consenso en llamar lo que es ultraderecha, ¿sí? Pero hay gente que dice que realmente lo que estamos viendo son fenómenos de fascistización, o sea, nuevas dinámicas fascistas abiertamente. Hay un libro muy bueno de un francés que se llama Hugo Paleta, que él dice, lo que estamos viviendo es una dinámica de nuevos fascismos. Lo dice con todas sus letras. Hay otras tesis que dicen, un libro muy reciente de una gran teórica gringa, Melinda Cooper. Melinda Cooper dice, no, estamos viviendo es una especie de conservadurismo revolucionario. Que eso parece que es como una contradicción. Pues no, ella dice no. Realmente el conservadurismo revolucionario estaba en los últimos 100 años. Y el principal agente de eso se llama Richard Nixon y ahora Trump. ¿Sí? Y por último, pues hay gente que le gusta usar una expresión que a mí no me genera tanta comodidad y es populismo de derecha. ¿Sí? Ya voy a decir por qué no me genera tanta comodidad, pero que tiene algo de respaldo, alguna justificación. Entonces hay que insistir en que aquí hay un debate muy grande de cómo llamar esos fenómenos. ¿Sí? Por lo menos hay 4, ultraderecha, populismos de derechas, fascismos o conservadurismos revolucionarios. Bueno, ahora yo quiero volver entonces a esas 3 claves de relaciones de fuerzas, sensibilidades y estados e imperialismos. Bueno, en términos de relación de fuerzas, creo que hay un cierto consenso también en que esta es una oleada global. Ya lo venía diciendo yo, pero hay que pensar que esa oleada global se adapta a situaciones nacionales y que depende de cambios en los sistemas políticos nacionales. Entonces, ¿qué pasa? Algo que va a ser muy importante en los últimos 10 años, y esa es una expresión muy europea, es que se rompió el cordón sanitario. ¿Sí? ¿Qué es eso del cordón sanitario? Se decía que en ciertos países era imposible que aparecieran fuerzas de extrema derecha o que entraran en el gobierno, porque había como una especie de cordón sanitario, como una especie de protección que blindaba la democracia. Entonces, por ejemplo, en España se decía, es imposible que surja una fuerza extrema derecha, porque el Partido Popular, que es como la derecha tradicional, ya tiene como los anticuerpos que impiden que haya algo más a la derecha de ellos. ¿Sí? Como que el franquismo había cristalizado en el Partido Popular y eso generaba ciertas garantías de que no surgiera nada a la derecha. Bueno, pues luego surge Vox en España y surge la nueva extrema derecha catalana, que también tiene unas claves racistas y xenófobas, ¿no? O surgen partidos como Núcleo Nacional, que eran partidos de extrema derecha clandestina y que hoy están compitiendo en las elecciones. O surge, por ejemplo, un partido que se llama Se Acabó la Fiesta, que es un partido de un influencer. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hace 10 años en España parecía que no iba a ocurrir, y es que apareciera una derecha más allá del Partido Popular, pues pasó. ¿Sí? Entonces, antes del cordón sanitario de podemos proteger la democracia de la extrema derecha, eso se acabó en casi todas partes. Hoy la extrema derecha en muchos lugares compite y tiene chance de ganar. El otro ejemplo por excelencia es Alemania. En Alemania se dijo, no, pues después del
el nacionalsocialismo, después del genocidio contra los comunistas, judíos, homosexuales y demás, con todo ese trabajo de memoria y de prohibición de la ultraderecha constitucionalmente, es imposible que surja, pues surgió. Hoy el partido de más rápido ascenso en Alemania es uno que se llama AfD, Alternativa por Alemania, y es hoy el partido que en varios lugares de Alemania es el más popular y que arrasa en cualquier elección local. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que esa tesis de que las democracias estaban blindadas, democracias liberales estaban blindadas contra los fascismos, eso se cayó hace rato. ¿Sí? Y por eso entonces es muy importante ver cómo es una tendencia global pero con peculiaridades nacionales y cómo tienen una gran capacidad de entrar al gobierno y de ser muy flexibles en sus acuerdos. ¿Bien? Pero también que aquí hay algo muy importante a tener en cuenta. La experiencia europea tiene una clave distinta a la clave de América Latina, a la clave de Estados Unidos y a la clave de un país como India. ¿Sí? Son maneras distintas de ser de extrema derecha, sí, pero creo que aunque sea una tendencia global, insisto, tienen peculiaridades nacionales y regionales. Porque creo que mucho de lo que se está produciendo hoy en materia académica sobre esto generalizan desde los casos europeos y yo creo que eso no es tan razonable. Entonces les voy a contar 3 claves distintas de cómo ha operado la cosa en 3 lugares distintos del mundo. Entonces, hay un teórico argentino que se llama Franco de Ledone. Es un hombre que tiene un podcast que se llama Epidemia Ultra. Este podcast es muy bueno, lo pueden escuchar mientras lavan la loza o hacen oficio, pero también él ya sacó el libro derivado del podcast. Y él tiene una propuesta que es muy buena para Europa, pero no para el resto del mundo. Y entonces yo lo voy a ejemplificar con Europa, pero voy a presentar diferencias. Él dice, mire, la extrema derecha europea sale derrotada en la Segunda Guerra Mundial. El Ejército Rojo derrota a Hitler, Mussolini es asesinado, en fin. Pero luego viene una etapa de reconfiguración de la extrema derecha en Europa. Y él dice, mire, el punto clave de la extrema derecha europea fue que entre el 55 y el 80 tomaron una decisión. Y es que abandonaron el racismo biológico. ¿Sí? O sea, la idea de la raza superior basada en características biológicas, ellos la abandonaron discursivamente. No es que dejaran de creer en eso, no es que la abandonaron en su discurso. Y aquí apelaron a algo muy interesante, y es la idea de la defensa de un discurso de la identidad y la diferencia. ¿Sí? Ahí va a ser muy importante un teórico francés que se llama Alain de Brossard, porque este hombre en los años 70 dice, necesitamos una derecha alternativa, y se pone a leer a un teórico que se llama Antonio Gramsci. O sea, empiezan a leer a los marxistas en la idea de la disputa cultural y la hegemonía. Entonces ellos dicen, bueno, si nosotros nos arrojamos a la idea del racismo biológico, eso ya nadie lo cree. Pero si defendemos una idea de identidad y de la importancia de la cultura en la diferencia nacional, eso sí la gente lo copia. Y entonces esa decisión fue clave para partidos como el Frente Nacional francés, que hoy se llama Agrupación Nacional, que hoy es el partido más grande de Francia, o para lo que representa un partido que se llama Hermanos Italianos, que es el partido de gobierno en Italia, que es el partido de Giorgia Meloni. Ellos toman una decisión política y es, no hablemos de racismo biológico, hablemos de defensa de la cultura nacional y de la identidad. Bien. Eso va a ser muy importante porque eso luego se va a reforzar de los 80 para acá con un discurso que en todas partes ocurre. En eso sí hay como cierta uniformidad. Y es la idea de que el pueblo es víctima de las élites corruptas. Entonces, por ejemplo, no sé si han escuchado un muchacho que dice, nosotros somos los nadie. Ah, no. ¿Sí? ¿Los nadie o los nunca? Los nunca. Los nadie de la Francia. Nosotros somos los nunca. Súmense. Los que nunca hemos gobernado, los que nunca hemos mamado la teta del Estado, nosotros somos los nunca. ¿Sí? O el discurso que tenía Milei con la casta. ¿Sí? Nosotros somos aparte de la casta. Nosotros somos los enemigos de las élites. Nosotros somos los enemigos de los pedófilos que violan niños en las pizzerías, como decía Trump. Ese discurso de el pueblo contra las élites corruptas lo tiene casi toda la ultraderecha. ¿Sí?
Eso es muy curioso, porque toda la ultraderecha tiene nexos con las élites corruptas. Pues si no, hay que ver gabinetes recientes de algún país. Ese es un cartel. ¿Por qué es importante eso? Porque ese afán discursivo es muy efectivo, pero eso se superpone con la idea de cierta identidad compartida. Porque el decir el pueblo es víctima de las élites corruptas se suma muy fácil a la idea del nosotros contra ellos. Nosotros somos como una identidad que tiene que ser defendida, y el único que nos defiende es cierto liderazgo carismático que está en contra de las élites. Y eso se puede llamar Milei, se puede llamar Trump, se puede llamar Giorgia Meloni, se puede llamar Bolsonaro, se puede llamar Despella, se puede llamar el que sea. Pero esa lógica es como un discurso formal que tiene distintos contenidos dependiendo de la realidad nacional. Como que defendemos una identidad compartida, hay un enemigo común, y ese enemigo común es manipulado por las élites corruptas. Esto es clave en un sentido. Ese discurso es muy similar al de los fascismos históricos europeos. Entonces, gente como Hugo Paleta dice, mire, ¿qué cambia en el discurso contemporáneo de las derechas actuales? Pues que ya no hablan tan de frente del pueblo judío o de los comunistas, sino que cambian un poquito la cosa. El enemigo son los migrantes, o el enemigo son ciertas élites, pero en principio ese discurso, digamos, funciona. Ahora, ¿por qué es importante resaltar esto? Porque eso no funciona para todos los casos, incluso en Europa. Por ejemplo, el discurso de la derecha del sur de Europa tiene otras claves. Entonces, el caso español con Vox. Ellos tienen el discurso también anti-inmigrante, un discurso antiderechos y demás, pero bebe directamente del franquismo, ¿sí? Entonces, esa periodización que hacen para ciertos lugares de Europa, creo que no funciona para todos los casos, ¿sí? Pero en principio sí es cierto que la derecha contemporánea sí tendió a abandonar el racismo biológico y que defiende cierta identidad, unos otros contra ellos, y que insiste en esa idea del pueblo contra las élites corruptas. En eso sí creo que hay una coincidencia en buena parte de los casos, y por eso alguna gente dice que eso es una especie de populismo. ¿Por qué? Porque ese discurso del pueblo contra las élites viene de ciertas coordenadas populistas. Ahora, en este punto, ¿por qué a mí no me gusta hablar de populismo en estos casos? Porque el populismo es una gran tradición que viene de los marxistas rusos de la primera generación, los que se carteaban con Marx. Y porque igual la idea del populismo sí reivindica cierto dolor al pueblo, como dice Rancière, cierta reivindicación de lo plebeyo. Y esa es una noción que es meramente discursiva, ¿sí? Entonces, gente como Luciana Cadaya y otros dicen, bueno, no llamemos populismo a eso, porque en realidad no bebe de lo popular, no es más que una manipulación de la gente. Y por supuesto, pues ahí hay múltiples debates. Ahora miremos el caso gringo. El caso gringo es distinto, porque el caso gringo tiene, ante todo como vector, la derecha del Partido Republicano. Y es una derecha que ha funcionado de manera constante en las últimas décadas y que ha tenido sobre todo tres personajes. Algunos dirán que cuatro. Primero, un tipo que se llamaba Barry Goldwater. Goldwater fue el gran representante de la derecha gringa por mucho tiempo, y que no solo representaba, digamos, a los grandes capitales, representaba un discurso abiertamente racista. Goldwater fue derrotado en las elecciones varias veces, pero luego mucho del legado de Nixon está muy patente en esa extrema derecha republicana. ¿Qué hace Reagan? En cierta medida recoger eso y traducirlo en un proyecto de gobierno abiertamente privatizador, neoliberal, pero también abiertamente racista. ¿Por qué es importante lo anterior? Porque como lo ha hecho Melinda Cooper, ella dice, eso no es fascismo. Y viene en el debate cómo va. Ella dice, eso es un conservatismo revolucionario. ¿Y por qué lo llama así? Porque dice, mire, la clave del conservatismo revolucionario es una idea de pelear contra la decadencia. O sea, contra una especie de pasado glorioso, donde todos estábamos mejor, en ese sentido son conservadores, pero revolucionarios porque hay que pelear por eso. O sea, hay que disputarse con los mecanismos, incluso los grandes revolucionarios, la búsqueda de volver al pasado, ¿sí? Y por eso entonces
insisto, Melinda Cooper dice, mire, lo que en realidad está pasando en Estados Unidos es un discurso donde los grandes capitalistas están asusando el odio racial para capitalizar el descontento de los trabajadores de de los trabajadores blancos que están golpeados por el neoliberalismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Melinda Cooper? Mire, lo que pasa en Estados Unidos es, hay una crisis económica generada por el neoliberalismo, los principales golpeados son los trabajadores blancos, la clase trabajadora blanca necesita una manera de sentirse que combate por su propia dignidad en medio pues, de la crisis, y gente como Trump le da la posibilidad de decir, mire, usted no está jodido por el sistema económico, está jodido por los migrantes y por los afros y por las feministas. ¿Sí? Entonces, en ese marco, ese del conservatismo revolucionario creo que es esa idea de recuperación del pasado, pero que sobre todo se expresa en la idea de embolatar la lucha de clases para darle preponderancia a una manipulación ideológica de índole sobre todo racial y anti-inmigrante, y también pues machista. Pero ¿qué pasa acá? Hay una cosa que me dice Cooper que me parece que es clave, y es que Trump recicló una tesis que se llama teoría del ejecutivo unitario. ¿Qué carajos es eso? La teoría del ejecutivo unitario la defendió por primera vez Richard Nixon en los 70. Y Nixon que decía, mire, el presidente de la República está por encima del resto de poderes del Estado. Está por encima de los jueces, está por encima de los gobiernos locales y está por encima del legislativo. Entonces, si uno se fija, esa idea del poder presidencial exacerbado ocurre en varios lugares del mundo. Fíjense en los decretos de Milei, fíjense en las reformas de Bolsonaro y fíjense seguramente en las declaraciones del nuevo jefe del DAPRE cuando dijo, Abelardo del Espriella no va a mandar leyes al Congreso, va a gobernar a punta de decreto. Esto es clave porque entonces en esta idea del conservatismo revolucionario está la idea de que el liderazgo mayor es el que debe jalar al pueblo y lo debe hacer socavando los pesos y contrapesos del Estado. ¿Bien? Y creo que el principal elemento de esa ruta se ve en Estados Unidos. Creo que son los teóricos de esa tesis. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que las lógicas de Estados Unidos no necesariamente coinciden con las lógicas europeas. Y en América Latina tenemos una lógica muy distinta. Y es que tenemos una serie de fantasmas de la vieja derecha tradicional que se ven reforzadas con las nuevas tendencias. En resumen, si uno mira el caso brasilero, chileno, argentino y paraguayo, toda la retórica de esas cuatro derechas es una retórica heredada de las dictaduras del cono sur de los 70s. Es que Kast en Chile es un pinochetista. Es que Villarruel y Milei en Argentina son defensores de la junta militar genocida de los 70. Es que Bolsonaro es un heredero como exmilitar de los militares golpistas brasileños. Y quien está en el poder ahorita en Paraguay es un heredero de Stroessner. Entonces uno se fija, en el cono sur hay una herencia de las tesis pues, de los golpistas de los 70. Pero ¿cuál es el cambio? Que entran sobre todo dos claves políticas, o bueno, dos o tres, algunos dirían, en estas coaliciones en el sur de América Latina. Primero, el eje libertariano. El eje libertariano, es decir, ese neoliberalismo con anfetamina, lo llamo. Ese nuevo neoliberalismo más agresivo del cual Javier Milei en Argentina es su principal representante. ¿Por qué? Porque ellos dan una lógica discursiva distinta a la de los viejos militares, y ya voy a explicar por qué. Y lo segundo es la lógica del machismo cotidiano, que eso lo voy a plantear más adelante. Pero ¿por qué es tan importante? Porque entonces el discurso de los libertarianos reformuló buena parte de la derecha contemporánea. Entonces les voy a contar una historia que es muy loca. Jair Bolsonaro, en Brasil. Jair Bolsonaro es un tipo abiertamente machista, homofóbico, racista, toda la receta de la derecha. Pero Bolsonaro hace
12 años, era un tipo que defendía la regulación de los mercados por el Estado. O sea, el tipo tenía en eso una idea que no iba con los neoliberales. Él decía, no, el mercado tiene que ser regulado por el Estado. Y por mucho tiempo lo defendió hasta que empezó a hablar con los libertarianos brasileños. Y le dijeron, no, si usted quiere realmente congregar a toda la derecha, usted tiene que defender un discurso neoliberal. Y Bolsonaro tiene un giro que es el que le permite congregar a buena parte de la derecha brasilera para ganar la elección en 2018. Entonces, ¿por qué es importante lo anterior? Porque yo creo que, aunque haya ciertos rasgos comunes en las derechas contemporáneas, las particularidades nacionales hacen que haya que evaluarlas con distintas claves. Ahora, ¿cuál es el otro elemento en términos de la reconfiguración de fuerzas que hay que tener en cuenta acá? El elemento del evangelismo cristiano en buena parte de América Latina, que eso no se ve en Europa. El evangelismo cristiano en América Latina permite una ruptura del tejido social que se engarza muy bien con el discurso neoliberal. A eso algunos lo han llamado teología de la prosperidad. ¿Por qué? Para oponer la teología de la liberación. ¿En qué orden? Cuando uno se fija en los discursos de los pastores brasileros o en los colombianos, la idea es que ellos generan como una comunidad en el culto, pero un individualismo familiar en la cotidianidad. Entonces la idea es que usted debe proteger solo su familia y la comunidad solo se expresa en el culto. ¿Sí? Eso es clave porque entonces este cristianismo evangelista contemporáneo es abiertamente individualizador y es abiertamente antirredistribución. O sea, todo el discurso del pastor contemporáneo es: hay que evitar la redistribución, hay que evitar la idea de que el Estado garantiza derechos. Lo que tenemos que hacer más bien es una defensa del núcleo familiar y del culto de los domingos. ¿Sí? ¿Por qué es importante lo anterior entonces? Porque en ese orden lo que vemos es que son una suma de factores que se juntan. Y por eso aquí viene una tesis fuerte. En todo el mundo, las extremas derechas que gobiernan o que tienen chance de gobernar son coaliciones contradictorias, disímiles, pero que se juntan a pesar de esa contradictoriedad. Entonces les voy a poner un ejemplo. El tema del aborto. ¿Sí? Los libertarianos originales defienden la libertad individual. Entonces, hace unos años los libertarianos originales decían: defendemos el derecho a abortar, porque era la idea de que defienden la libertad individual, la libertad de elección. En los últimos años esos libertarianos giraron y dijeron: no, hay que defender la idea de que la vida empieza en la concepción, porque hay que combatir a las feministas. ¿Cierto? ¿Por qué es importante lo anterior? Porque creo que las coaliciones de extrema derecha parecen contradictorias, pero en la práctica tienen una gran capacidad de juntarse. Y aquí viene una gran paradoja que la planteamos hace algunos años. Hay un teórico argentino que se murió, que era muy importante, que era Ernesto Laclau, que muchos de ustedes lo conocen. Ernesto Laclau, su última teoría planteaba: para tener éxito políticamente hay que articularse en demandas distintas. Y aunque haya grupos políticos distintos, mire cómo se articulan, y de esa manera se genera una razón populista que junta al pueblo. Yo creo que la derecha contemporánea es eso: la capacidad de juntar gente muy diferente, con intereses diversos, para un proyecto común. Si usted se fija, por ejemplo, en el caso colombiano, usted tiene pequeños empresarios, tiene evangelismo, tiene gente abiertamente anticomunista, tiene grandes empresarios, tiene terratenientes, pero todos entre ellos son muy distintos. ¿Qué los junta? Unos factores comunes de odio a un proyecto progresista. Pues eso pasa en todo el mundo. En todo el mundo tiene esa capacidad de, aunque sean coaliciones muy distintas e inestables, juntarse en términos de combatir al otro. Y es aquí donde yo entro al problema de cómo la derecha cambia la sensibilidad. Porque la pregunta es: si esas son coaliciones tan disímiles, tan distintas, tan contradictorias, ¿qué carajos los juntan? Y creo que hay algunas claves que
juntan a las derechas en su sensibilidad, ya no en términos de el quehacer político frente al Estado. Primero, las derechas casi todas coinciden, y en eso coinciden con el fascismo clásico, en defender cierta idea de que el mundo está en decadencia, que el mundo está en corrupción, que todo va mal, y entonces se necesita una lucha para defender, digamos, un cierto orden natural. ¿Bien? Esto me parece clave porque entonces la idea de decadencia y defensa del orden natural se engarza muy bien con dos mensajes que han ganado mucha fuerza. Primero, hay que luchar contra la idea de igualdad. Esto lo dicen todos, lo dice Milei, lo dice Bolsonaro, lo dice Trump, lo dice Modi, y lo dice entre líneas el vicepresidente electo. La idea de igualdad es nociva. Tenemos que defender más bien el mérito, o tenemos que defender más bien la idea de que hay desigualdades naturales. Y eso también nos lleva a defender la idea de derechos. Es decir, si hay una noción que hoy se combata de manera frontal por la extrema derecha, es esa noción de que la gente tiene derecho a algo. Y esto vale para lo que sea. Las mujeres no tienen derecho a decidir, los homosexuales no tienen derecho a tener matrimonios entre parejas del mismo sexo, la gente no tiene derecho a la educación, ni a la salud, ni a la vivienda. Entonces, a propósito de defensoras de derechos humanos que irrumpen en la sala, la noción de derechos es un gran objetivo de la extrema derecha en todo el mundo, ¿sí? Pero además viene, insisto, esta idea de derecho a la diferencia cultural, la idea de pueblo contra las élites, pero también dos claves que me parece que tenemos que leer. La primera, las derechas contemporáneas reciclan el anticomunismo en un momento de lo que algunos han llamado anticomunismo sin comunismo, ¿sí? Es decir, en la Guerra Fría era muy claro que había dos bloques, que había insurgencias fuertes, que había partidos de izquierda con chance de ganar el poder. Hoy no vemos eso. Hoy vemos a duras penas esfuerzos progresistas, unos con mejores resultados que otros, pero en realidad no hay un gran proyecto comunista que busque derrotar el orden del capital, porque incluso China es un proyecto pues, que se adapta a las dinámicas del capital. Entonces, ¿qué pasa? En esos otros antagonismos, esa idea del antiprogresismo pega muy bien, y pega incluso en los sectores populares. Y aquí toca ponerle atención a los, entre comillas, intelectuales de la extrema derecha. Agustín Laje, Steve Bannon, Gloria Fuertes, creo que es el apellido de la guatemalteca. Flores. No, Gloria Flores es la de acá. Gloria la guatemalteca. Sí. Toda esta gente tiene una idea de que la izquierda es un peligro y hay que exterminarlos, ¿sí? Y lo dijo el presidente electo en campaña, ¿sí? Pero también porque aquí hay una clave que me parece fundamental y es la idea de plantear una cierta noción de progreso natural. Es decir, ¿de qué se trata el progreso natural? De que toda la gente compita, que haya cierta noción de mérito y que cualquier idea de redistribución es un peligro porque altera el orden natural. ¿Y cuál es el orden natural? Ya no es el orden natural biológico de los racistas, porque ellos dieron el giro, como yo les decía, sino es el orden del mercado. Es decir, el mercado es natural, el mercado no es artificial, y por eso el mercado hay que defenderlo porque es la manera de asignar recursos más efectiva. Y en ese orden, la noción del zurdos de mierda de Milei, o el destripar a la izquierda de Espriella, o el abierto anticomunismo de Bolsonaro, o el discurso de Marco Rubio, todo eso se engarza muy bien en una idea de defensa del orden natural que tiene que ver entonces con una noción de mercado muy fuerte. Y aquí yo quiero insistir, la idea de igualdad y de derechos es el principal rival de estas corrientes. Y les voy a contar dos historias rápidas. Hayek es de los teóricos importantes hoy para las derechas. Quienes tengan redes sociales, fíjense en una muchacha muy joven, pero que estuvo en el empalme frustrado de Abelardo, que se llama Jerome. Esa muchacha cita a Hayek todo el tiempo. Hayek fue el premio Nobel de Economía en el 74, es el gran padre del neoliberalismo contemporáneo. Y Hayek en el año 76 dio una conferencia que me parece que es sintomática. Porque Hayek dice lo siguiente, mire,
Yo defiendo la idea de un gobierno democrático, pero hay razones para preferir un gobierno no democrático frente a uno democrático si el gobierno democrático no cumple la ley. ¿Cuál es el juego de Hayek? Decir, mire, acabar con la democracia es positivo si los gobiernos que son democráticos incumplen la ley. Pero luego el man dice una cosa que es muy loca, pero que tiene todo el sentido para ello. Por ley, Hayek entiende las transacciones entre privados. ¿Sí? En resumen, para Hayek tiene sentido acabar con la democracia si algún gobierno se opone a la libre iniciativa privada. Y en ese orden, cualquier gobierno que regule los contratos es un gobierno que merece ser derrocado. Hayek dio esa conferencia cuando América Latina estaba plagada de regímenes dictatoriales puestos por Estados Unidos, entre ellos el Chile de Pinochet, que estaba apoyado por los alumnos de Hayek. ¿Sí? Eso es clave porque entonces el punto clave es decir, el orden natural del mundo ya no es el orden racista biológico, es el orden del mercado. Y en ese orden hay que asegurar el orden de los contratos y la iniciativa privada en lugar de ideas como los derechos, como la igualdad o como lo público. En el extremo está otro personaje que yo quiero aquí resaltar, que se llama Nick Land. Nick Land es un tipo que vive en China, era profesor en Inglaterra, y el tipo tiene una tesis que yo la voy a leer para que vean cómo está pensando este personaje. Esa gente muy cercana a Trump, además, ¿no? La democracia es degenerada, exacerba los vicios y el resentimiento. La democracia conlleva necesariamente la criminalidad organizada, a la corrupción integral. La democracia es opuesta a la civilización. Por eso lo que tenemos que hacer es un Estado gestionado como una empresa que debe ser organizada al estilo de una sociedad por acciones. En lugar de un gobierno democrático, necesitamos un consejo de administración elegidos por los accionistas que pueden elegir y despedir a los directivos. ¿Qué dicen hoy? ¿Qué dice hoy mucha gente en el sentido común? No necesitamos un presidente, necesitamos un gerente. ¿Sí? Pues esta gente, que es la extrema derecha contemporánea, lo que dice es, mire, no pensemos en lo público, no pensemos en la idea de igualdad, no pensemos en la idea de derechos, pensemos más bien que el Estado debe ser como una empresa, pensemos más bien que el orden del mercado es el orden natural y que en ese orden podemos defender una identidad compartida con base en el mercado. Yo creo que esa es la clave para entender buena parte de la ultraderecha contemporánea, porque juntaron el viejo racismo con el neoliberalismo contemporáneo en una sola clave. Y me parece que eso nos da hipótesis para juntar buena parte de las derechas contemporáneas. Pero ¿qué pasa entonces? Que todo eso ocurre en un momento en que estamos viviendo las consecuencias de la crisis económica resultado del neoliberalismo. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué pasa? Hoy estamos viviendo una crisis de la experiencia vivida. A mí me gusta mucho un sociólogo que Hernán Darío conoce muy bien, que se llama Richard Sennett. Entonces Sennett dice, mire, hoy la gente vive la corrosión del carácter, sobre todo la gente más joven. Usted no puede pensar un proyecto a largo plazo. Y eso tiene que ver sobre todo con el trabajo. Usted tiene un contrato de aquí a diciembre, si le va bien, pero en 2027 usted no sabe qué va a pasar de su vida. ¿Sí? Y esa sensación de inseguridad alimenta muy bien la idea de que el mundo va mal y alimenta muy bien la idea de la decadencia. O sea, necesitamos seguridad. ¿Y qué nos da seguridad? El que nos dice que necesitamos una cierta confianza derrotando a un enemigo común. ¿Sí? ¿Por qué quiero insistir en esto? Porque entonces, en un momento de incertidumbre, el discurso de la derecha, aunque sea contradictorio, es muy bien recibido por ciertos sectores populares y de clase trabajadora. ¿Por qué es contradictorio? Porque lo que genera la incertidumbre es la precarización laboral generada por el neoliberalismo.
Pero la promesa de la derecha es: te vamos a dar más neoliberalismo y tú vas a apoyar ese proyecto, ¿sí? ¿Cómo lo logra? Básicamente porque en este punto la derecha logró una gran capacidad de canalizar la rabia y de canalizar la incertidumbre. Y aquí viene un factor que va a ser fundamental en la ecuación que hasta ahora no hemos mencionado, y es una cosa que de manera equívoca se llama las redes sociales. ¿Por qué digo que las redes sociales? Las redes sociales son una forma equívoca de entenderlo. Porque en realidad la idea de red implica que son aparatos de vínculo horizontal. Y las redes sociales no son eso. Las redes sociales son plataformas controladas por magnates de la tecnología. Y si usted controla la máquina, usted controla el contenido. Y en ese marco, el poder que tiene un influencer no es el mismo al que tiene el dueño de la plataforma. ¿Por qué es importante esto? Porque las plataformas, mal llamadas redes sociales, son máquinas de atención. Y en esas máquinas de atención, los algoritmos premian la rabia, ¿sí? Hace poco un brasileño hizo un trabajo muy bueno sobre los trolls. ¿Quiénes son los trolls? Los trolls son la gente que le gusta joder a otros en internet, ¿sí? Y hay gente que se dedica a eso. Pues resulta que los trolls han sido figuras fundamentales para Trump, para Milei, para Bolsonaro y ahora para el Espriella. Porque cualquier persona progresista o de izquierda pone un trino defendiendo, qué sé yo, el aborto, y le salen 50 trolls que le caen encima. Pero eso no es gente espontánea. Eso está enteramente pagado por ciertas empresas privadas, pero también son premiados en la plataforma por el dueño, por ejemplo, de Twitter, que es Elon Musk, ¿sí? ¿Hacia dónde voy? O sea, ¿por qué la gente asume esa contradicción de, aunque la incertidumbre de su vida esté generada por el neoliberalismo, vota por proyectos neoliberales? Porque la extrema derecha ha logrado vehicular muy bien la máquina de atención y de resentimiento, ¿sí? Y en ese marco entonces se generan una serie de comunidades artificiales. Por ejemplo, una boleta. Sí, ya. Mire, señor, yo aquí del lado de la chaqueta el que reclama las boletas. Sí, entonces, ¿qué encontramos ahí? Por ejemplo, comunidades como los incel. Los incel son lo que llaman los célibes involuntarios, que no son más que jóvenes varones que odian a las mujeres. Esos jóvenes varones que odian a las mujeres tienen comunidades artificiales en internet y son premiados, entre comillas, por las plataformas de internet que hacen que se vehicule más rápido su discurso. Eso lo entendemos ¿por qué? Porque si ese es un momento de soledad, de incertidumbre, de corrosión del carácter, la plataforma, la mal llamada red social, te permite desfogar tu rabia y te permite encontrar gente que piensa como tú. Y en ese marco se generan comunidades artificiales en un momento de desvinculación de la gente, y eso permite entonces vehicular nuevas sensibilidades que son abiertamente hostiles a cualquier noción de redistribución de derechos o de igualdad. Y aquí, para cerrar esta parte de las sensibilidades, yo quiero poner un ejemplo que se está hablando mucho de eso, y ya que hay gente muy joven en ese escenario es importante ponerle atención. El nuevo país. Hay un fenómeno, y quiero ver cuántos de ustedes han escuchado esto porque me interesa sobremanera. Hay un fenómeno contemporáneo que están llamando manósfera o machósfera. ¿Todos han escuchado eso, cierto? Pilar, ¿quién más? Y vivido. Listo. La machósfera o la manósfera es crucial en esta ecuación, porque básicamente es como en internet hay una serie de influencers, no solo varones, también mujeres, cuyo discurso básicamente es la idea de la superioridad masculina y de el odio contra las mujeres y las feministas en particular. Eso no son uno o dos influencers,
Hace poco El Espectador hizo un estudio y arrojó 40 influencers, algunos de ellos con millones de seguidores. Una de esas influencers se llama Sara Castellanos. Sara Castellanos es importante por 3 razones. Primero, porque es mujer. Segundo, porque acaba de ser elegida senadora de la República. Y tercero, porque Sara es hija de 2 famosos pastores, si no estoy mal, de la Misión Carismática Internacional, y que en su momento hicieron parte de Cambio Radical y el uribismo más tradicional. Sara Castellanos no es cualquier persona. Sara Castellanos es una influencer de la manósfera cuyos contenidos en internet todos son contra la izquierda, contra las mujeres, contra las feministas y, ojo, en defensa de la familia tradicional heterosexual, contra el derecho al aborto y, por supuesto, ese es el subtexto, por la libertad de mercado y contra los comunistas. ¿Cómo se engarza todo este relato? Las redes sociales, que no son redes, son plataformas de propaganda, son factores de manipulación de la atención. Y esto es clave. ¿Quién se acuerda qué dijo del Espriella cuando nombró a Paola Holguín como ministra de Cultura? Dijo: la ponemos ahí para que contribuya a la batalla cultural. Yo creo que el término batalla cultural es abiertamente tramposo, porque implica que hay 2 sectores que están en la misma igualdad de condiciones peleando, y eso no es cierto. Lo que la derecha llama batalla cultural no es más que manipulación de las emociones de los sectores populares y las clases medias. Y la manósfera es un dispositivo en ese marco. Cuando tú tienes jóvenes que no tienen relaciones sexuales, sobre todo varones, o que creen que su ruina está porque existen las feministas y los comunistas, sobre eso hay contenidos por todas partes del internet. Y muchas veces no los vemos porque ustedes saben que las redes sociales se comportan como burbujas, ¿no? La red social o la plataforma te arroja lo que tú quieres ver. Pero por fuera de lo que nosotros consumimos, hay un mundo abiertamente oscuro, muchas veces de gente joven manipulada por la plataforma, con magnates que hoy están pagando millones de dólares para manipular a la gente joven en términos de generar esa defensa de la identidad tradicional, de la familia tradicional, de la lucha contra las feministas y de una especie de neoliberalismo entre líneas. ¿Sí? Y pro-Israel. Para allá voy. Y en ese marco es muy importante tener en cuenta que esas comunidades artificiales han definido las elecciones en buena parte del planeta. En todos los lugares del mundo, creo que Colombia es una cierta excepción, en todos los lugares del mundo, salvo Colombia y tal vez otros lugares, donde ha ganado la extrema derecha, tiende a ganar con el voto de los varones jóvenes. Y muchos de esos consumidores ávidos de internet. Bien. Ahora, yo les decía que está la erupción de nuevas fuerzas políticas, están nuevas sensibilidades que cambian los patrones, y en esas nuevas sensibilidades hay cosas que ya son extremas. Este teórico que yo les decía que el Estado debería ser una sociedad de acciones, bueno, el tipo dice que hay que acabar con la democracia y que no todo el mundo pueda votar. Bueno, ¿qué pasó hace 20 días? Una convención en Estados Unidos de mujeres apoyadas por los grandes magnates, donde está una muchacha que se llama Erika Kirk, una vaina que se llama Turning Point, donde están planteando, acabemos en el voto femenino, más bien que haya un voto por familia y que en ese voto por familia decida el hombre. Claro, ahí hay una serie de subtextos, por ejemplo, el voto por familia heterosexual. Las familias de parejas del mismo sexo, esas no pueden votar. Olvidémonos de las madres solteras, olvidémonos de las personas solteras, olvidémonos de las familias extensas, esas no. Vota la familia nuclear. Entonces, ¿qué pasa? Que fíjense que en ese cambio de sensibilidades ya se nos metieron unos discursos muy extremos, y lo que viene es la prohibición del voto para las personas migrantes, la prohibición del voto para los afroamericanos, la prohibición del voto para los indígenas. Eso es lo que están planteando incluso acá.
Entonces yo creo que es muy importante ver cómo esas sensibilidades ya penetran en términos muy agudos en los regímenes políticos. Pero aparte de la sensibilidad de las nuevas fuerzas políticas, ya me estoy demorando mucho, pero aquí 2 o 3 ideas. Todo eso coincide en un momento en que estamos en una etapa de militarismo, imperialismo y guerra. Y aquí es muy importante darnos cuenta de varios factores. Primero, todos los países europeos en los últimos 5 años, salvo uno, multiplicaron su gasto militar. Gasto militar. Gasto militar. Todos los países europeos, salvo uno, multiplicaron su gasto militar. ¿En cuánto tiempo? En los últimos 5 años. Y eso se está acelerando. Salvo España. Salvo Malta. Malta. Incluso España, Lo subió. que tiene una contradicción con Trump en la OTAN. Incluso España está gastando más. Incluso los países nórdicos, yo siempre pongo este ejemplo, que eran el ejemplo de la paz, Sí. y que algunos tienen ciertas democracias estables, hoy están haciendo ejercicios militares conjuntos. Hoy Suecia, Finlandia, Noruega, Islandia y Dinamarca tienen ejercicios militares conjuntos porque creen que los rusos se les van a meter. Hoy, a escala mundial, hay un recrudecimiento de los ejercicios militares. Y ahí juega un factor fundamental: Israel. El nuevo libro del profesor argentino Pablo Stefanoni. Pablo Stefanoni ya sacó 2 libros sobre extrema derecha, y el último lo sacó hace 2 o 3 meses. Stefanoni lo dice con todas las letras. Si usted quiere el factor que unifica la extrema derecha contemporánea, ese factor se llama Israel. Más que Israel es accionista. Y en ese marco, Israel, no el pueblo judío, No. no los nacionales israelíes, Israel como proyecto político sionista. ¿Sí? El proyecto político de Israel es crucial en ese marco porque el Estado de Israel, y más el gobierno Netanyahu, tiene una gran capacidad de desarrollar acciones de inteligencia que no solamente se expresan militarmente, también se expresan en términos de propaganda, y también se expresan en términos de división de los sectores sociales. Entonces, ¿qué pasa? Que mucho del contenido que hoy se ve en redes sociales es contenido hecho made in Israel, digamos, ¿sí? Es hecho desde allá, es una operación de inteligencia. Y además porque Israel une a las extremas derechas del mundo. Y aquí hay una cosa que es muy loca. Yo les decía, las coaliciones de extrema derecha son contradictorias. Pues aquí sí que hay una contradicción. Escuchen a un muchacho que se llama Nick Fuentes. Nick Fuentes es uno de los grandes influencers de derecha en Estados Unidos. Nick Fuentes es abiertamente antisemita. Todo el tiempo vive hablando mal del pueblo judío. Saca como esos complots viejos de los nazis, el tipo los recicla. Pero al mismo tiempo nunca dice nada contra el Estado de Israel. ¿Sí? Entonces, en esa contradictoriedad siempre se mueve la extrema derecha. Pero aquí, para entender mucho lo que pasa con la extrema derecha en América Latina, esa es una extrema derecha made in Israel. No es casual que Milei, Bolsonaro, Cast, Del Espriella y podemos seguir, todos se alineen directamente con el proyecto, pues, que implica Tel Aviv y Jerusalén como proyecto de la capital del Estado de Israel, aunque en realidad Jerusalén sea un proyecto de 3 culturas. ¿Y por qué es importante lo anterior? Porque el gran riesgo que tenemos hoy es que esas lógicas violentas, esas lógicas supremacistas, alimentan un momento de lucha entre imperialismos. Y de lucha entre imperialismos y subimperialismos en momentos muy claves. Aquí hay que decirlo de manera muy clara. China está a pocos años de derrotar a Estados Unidos como la primera economía mundial. China ya derrotó a Estados Unidos, ya en el proyecto de robotización e inteligencia artificial. Eso ya pasó. China pasó, tengo un amigo dominicano que lo dice de manera muy clara. China pasó en 20 años de ser el país que producía las camisetas del mundo a ser el pionero de la robotización. Y eso implica que en términos globales
la disputa entre China y Estados Unidos implica buena parte de las disputas mundiales. Y tener en ese orden a las derechas más militaristas y extremas con armas nucleares en una confrontación con China es muy peligroso. Y aquí hay dos ejemplos para que los pensemos. ¿Qué dijo ayer este enviado al gobierno gringo sobre Del Espriella y la ruta de la seda? Que se acababa. ¿Sí qué? Un enviado del gobierno gringo dijo, es que ni siquiera lo dijo el nuevo canciller, que es otra persona extrema derecha, ni siquiera lo dijo el propio Del Espriella o el vicepresidente. Ministro de Gobierno. Lo dijo La embajada. un funcionario del gobierno gringo. Dijo, Del Espriella ya aceptó que sacaba a Colombia de la ruta de la seda. Un esfuerzo en el que incluso estuvo Duque. Hasta Iván Duque promovió que se participara en la ruta de la seda. ¿Eso es lo mismo que los BRICS? ¿O eso No. Son distintos pero tienen algún vínculo. Pero aquí hay una vaina que toca pensar. Tradicionalmente, el ascenso chino como civilización milenaria ha sido, digamos, de no confrontar directamente. Es una confrontación lenta y siempre como por los lados. Económica. ¿Cómo? Económica. En el Congreso del Partido Comunista Chino del 2022, varios sectores dijeron, tenemos que cambiar esa política para prepararnos para una confrontación. Claro. Hace poco un argentino acaba de sacar un libro muy bueno que se llama Las Nuevas Cruzadas. Y él dice, para entender el mundo contemporáneo no piense en la Primera Guerra Mundial, piense más bien en las cruzadas medievales, porque los de extrema derecha piensan así, ¿no? Hay que recuperar el poder de Occidente. Un poco Omar Bull es eso, o sea, el canciller es eso, hay que recuperar el poder de Occidente para volver al orden natural. Pues el punto es que varios sectores del Partido Comunista Chino hoy dicen, como los gringos están pensando así, vienen por China y tenemos que prepararnos para la guerra. Entonces, esa China que penetraba más económicamente con acuerdos comerciales, esa China se acabó. Esa China hoy se está preparando para una confrontación. Y aquí uno es cuando dice, oiga, las películas que yo veía cuando era chiquito son realidad. Porque esa gente fácilmente puede prepararse para una confrontación global, pensando más en una estrategia de robotización que en una confrontación tradicional con infantería. Claro. Esas son cosas que hace 5 años en la ciencia ficción, pues ya son una realidad. El futuro es ahora. El futuro es ahora y no es como lo pensábamos. Entonces, ¿qué pasa? Que para mí, uno de los grandes riesgos de las extremas derechas no es solamente que gobiernen y que hagan todas las porquerías que están haciendo, sino también que eso se está dando en un momento de confrontación global. ¿Y por qué Israel gana peso acá? Porque Israel desarrolló un genocidio, a mi juicio, como un laboratorio, como una preparación de cosas que pueden venir. Y en un momento en que no hay una comunidad internacional, entre comillas, que pueda frenar esos procesos, en que no hay una Unión Soviética que pueda atravesarse, en que no hay un bloque que pueda oponerse realmente a los designios de los grandes imperialismos, eso es muy peligroso, porque China no es la Unión Soviética. China no es la Unión Soviética, son dos proyectos muy diferentes. Y en ese marco, ¿yo qué veo? Que es muy peligroso para la supervivencia del planeta, en general, lo que está ocurriendo. Claro. Porque tener a un tipo como Trump con armas nucleares, o la posible victoria de Marine Le Pen en Francia, o incluso el ascenso de los partidos racistas en Inglaterra, todo eso es profundamente peligroso. Y eso que no hablamos del gobierno de la India, que es tan facho como los anteriores. Ahora, yo cierro con las últimas claves, porque la pregunta es, ¿por qué carajos tienen éxito? Porque logran, porque tienen éxito en todas partes, porque ganan en todas partes, o sea, y aquí vienen las tristezas a propósito del 6 de agosto. Sí. La izquierda de América Latina, desde que Trump ganó las elecciones, la izquierda de América Latina ha perdido todas las elecciones. Yo tenía esperanza de que aquí no pasara eso, pero pasó, ya sabemos, en fin, todos tienen sus balances. Pasó. ¿Por qué carajos tienen éxito? Primero, porque creo que entendieron muy bien que podían cambiar la cultura política
sin enredarse tanto. O lo voy a decir de otra forma. Más que batalla cultural, han desarrollado manipulación cultural. ¿Sí? Pero además porque han logrado un discurso que es muy efectivo con gestos muy sencillos. ¿Sí? Es decir, el hacer así, o el decir, ¿cómo es? Viva la libertad, carajo, como decía Milei, o decir zurdos de mierda, váyanse a la tan. Eso es muy efectivo. Son frases muy pegajosas que a la gente le llega muy rápido. Y porque en ese marco, si la izquierda le ha apostado a generar vínculos y movilización de masas, lo que ha hecho la derecha es una gran capacidad de estimular la hostilidad. Y estimular la hostilidad en un mundo de incertidumbres. Y como que a cada sector social le regalan su cuota de hostilidad. Entonces usted es un empresario, perdón, usted es un trabajador desempleado, la culpa es de los venezolanos, la culpa, le quitan el trabajo. Si usted lo acaban de atracar en la esquina, o la culpa es de un gobierno que premia a los delincuentes. No, si usted es un pensionado, no, es que el gobierno derrocha mucho y entonces eso se va a acabar. No, que entonces usted es un muchacho que no tiene relaciones sexuales, la culpa es de las feministas. Esos discursos tan simplistas que simplifican la complejidad del mundo social son efectivos. Y nosotros ahí quedamos en una situación muy jodida. Porque a mí lo que me enseñaron mis profesores es que hay que complejizar los análisis, meter todos los factores en los análisis. ¿Sí? Yo escuchaba a Gantío en clase hablándome de Jameson y de Lukács, y era todo muy complejo. Y yo soy un poco producto de ustedes. En cambio ellos lo hacen de manera mucho más efectiva. Mucho más efectiva. Discursos cortos, claros, contundentes. Se mover emociones, simplemente. Manipulación de emociones. Manipulación de emociones. Y en ese marco entonces, se entregó un concepto de economía conductual. Aquí la promoción de datos falsos, la manipulación, es mucho más sencilla de promover en un momento en que la tecnología lo permite. Es que la cantidad de, eso se llama deepfake, ¿no? De videos de Iván Cepeda hechos con inteligencia artificial diciendo cosas que él no había dicho, fueron decisivas en la campaña electoral. Es que yo vi los videos del man diciendo, no, es que toca castigar a los santanderianos. O uno que muere en el nordeste antioqueño que decía, no, es que hay que acabar con la pequeña minería y dárselo todo a los grandes. Esos videos fueron decisivos en la campaña electoral en Colombia, igual que pasó en Chile, igual que pasó en Argentina, igual que pasó en todas partes, y puede pasar en Brasil en unos meses. Entonces, ¿cuál es el punto? Que me parece que ahí estamos en una situación muy difícil. Pero el último mensaje para que no nos vayamos tan tristes. No nos veamos Tan tristes. Creo que toca mirar a los gringos. Creo que toca mirar a los gringos y creo que toca mirarlos con atención. Porque así como Trump ha ganado todas las elecciones en América Latina, las ha perdido todas en Estados Unidos. ¿Cómo carajos están haciendo estos para ganarle? Hay que mirar a la izquierda demócrata. Creo que lo de Nueva York, creo que lo que está pasando en varios lugares de Estados Unidos hay que ponerle atención. ¿Qué carajos hizo Mandani en Nueva York? Vainas así. Dijeron, píllese. La gente está sola pegada al celular, frustrada y jodida. Vamos a hacer un ejército de voluntarios que toque la puerta y hable con la gente. Y se encontraron una cantidad de gente sin contacto físico, le mandaron un rollo, le dijeron, únanse, vamos a la presencialidad, construyamos barrio, construyamos comunidad, y así derrotaron al establishment demócrata y a los republicanos de derecha. Y eso tenemos que mirarlo, porque Trump está ganando todas las elecciones en América Latina, pero perdiéndolas todas en Estados Unidos, y seguramente en las midterm les va a ir muy mal. Creo que tenemos que volver a ciertas claves de la presencialidad, del contacto, del vínculo, y también necesitamos comunicar de otra forma. Yo no creo que la receta sea que todo el mundo se vuelva influencer, eso no es cierto, eso está mal, pero sí creo que hay que comunicar para distintos sectores sociales, movilizando esperanzas. Y creo que por eso incluso estuvimos tan cerca de ganar hace poco. Creo que hay distintas evaluaciones,
Pero yo creo que la movilización de la esperanza aún puede ser de clave. Y por si acaso, Orbán fue derrotado en Hungría, la extrema derecha belga fue derrotada, seguramente Giorgia Meloni va a caer, el gobierno progresista español se ha mantenido a pesar de todos los avances. Entonces también, esta gente es muy garra, es muy gonorrea, dice la gente joven, yo no digo esas cosas, pero son derrotables, y creo que eso también debemos tenerlo muy presente. Yo siempre hablo más de lo que quiero, perdónenme, No, pero... Gracias.